Bueno, continuamos con la clase de álgebra con respecto a las curvas en R2. En este caso vamos a estudiar las intersecciones entre curvas. Para calcular las intersecciones entre dos curvas, vamos a plantear un sistema de ecuaciones que en general va a resultar ser no lineal. Esto significa que al menos una de sus ecuaciones no es una ecuación lineal. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos determinar la intersección entre la circunferencia que tiene esta ecuación y la recta que tiene esta otra ecuación. Algebraicamente, podemos plantear el problema a través de un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones es un sistema no lineal porque la primera ecuación no es una ecuación lineal. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se resuelve este tipo de sistemas? Bueno, lo que vamos a trabajar mucho es con la sustitución. Lo que se suele hacer por ahí es despejar una expresión en una de las ecuaciones y sustituirla en la otra ecuación. Y esto se puede dar varias veces dentro de los pasos del sistema. Lo que vamos a ir haciendo es modificando las ecuaciones, pero lo que no se va a ir modificando es la solución. Es decir, que la idea es trabajar con sistemas equivalentes. Vamos a comenzar con nuestro sistema. Por supuesto que nosotros tenemos como dato que es una circunferencia y una recta. Podría ser que no nos den ese dato. Entonces, siempre es bueno anticipar con qué curvas estamos trabajando. ¿Por qué? Porque en el caso de la recta y de la circunferencia, si nosotros pensamos en las posiciones relativas entre ellas, podemos pensar que la recta puede cortar a la circunferencia en dos puntos, es decir, que es secante la circunferencia, puede cortarla en un solo punto, o sea que es tangente, o la recta es tangente a la circunferencia, o puede ser que la recta sea exterior a la circunferencia. En este caso no hay puntos de intersección. Y eso algebraicamente lo vamos a determinar porque cuando vayamos resolviendo el sistema, puede ser que tengamos dos soluciones, una solución o ninguna solución. Es decir, que lleguemos a un absurdo y que tengamos que decir que no hay intersecciones. Bien, lo que se me ocurre hacer es, de la segunda ecuación, es despejar una de las incógnitas y reemplazarlas en la primera ecuación. Entonces despejo la y de la segunda ecuación, me queda x menos 3 y reemplazo x menos 3 en la y de arriba. Y ya lo escribí en la primera ecuación. Y si observamos, la primera ecuación me quedó con una sola incógnita. Simplificando un poco la expresión, voy a llegar a esta ecuación. Es una ecuación cuadrática en una sola incógnita que es la x. Resolviendo esta ecuación cuadrática, me queda que la x vale 1. Perdón, vale menos 1. Entonces, como la y vale x menos 3 en la segunda ecuación, lo que se puede hacer es una nueva sustitución donde reemplazamos menos 1 en la x que está en la ecuación de abajo, obteniendo finalmente que la y vale menos 4. Entonces fuimos haciendo sustitución y simplificando un poco las expresiones, pero eso no modificó la solución original, ¿no? Acá tenemos una intersección entre una circunferencia y una recta. Modificando el sistema, quedó la intersección entre una recta vertical y la recta que teníamos originalmente, y haciendo otra sustitución quedó la intersección entre esta recta vertical y esta recta horizontal, que hace evidente que el punto de intersección sea el punto menos 1, menos 4. Es decir, que en el último paso vamos a obtener dos ecuaciones, como las teníamos al principio, que también van a representar curvas, pero donde la intersección es evidente. Si lo visualizamos gráficamente, al principio teníamos una circunferencia de centro menos 4 menos 1, así que ubicamos menos 4 menos 1, este es el centro, y con radio raíz cuadrada de 18, que es más o menos 4 y un poquito más, 4 y un cuarto. Entonces me voy a mover 4 unidades y un cuarto para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo, y ahí puedo hacer el esbozo de la circunferencia. Por supuesto que la circunferencia verifica estos valores de x e y. Por lo tanto, también voy a tener en cuenta que pase por el punto menos 1, menos 4. Y la recta también lo verifica.
sumado a que la ordenada del origen es -3, entonces podemos trazar la recta que pase por 0, -3 y por -1, -4. Entonces acá queda la representación del sistema visualizando su intersección. Vamos a un segundo ejemplo. Acá nos piden hallar la intersección entre las curvas dadas y también graficar. Como dijimos anteriormente, antes de plantear el sistema, por ahí lo que nos conviene es anticipar qué tipo de curvas son y visualizarlas de alguna manera. Quizás también es conveniente hacer un esbozo, no muy preciso, pero como para tener idea del tipo de solución a la que podemos alcanzar. En el caso de la primera ecuación, esta representa una elipse de centro 0, 0, donde el semieje horizontal vale 1 y el semieje vertical mide 2. Y la segunda ecuación representa una parábola cóncava hacia arriba y que tiene el vértice en el punto 0, -1. Ahora sí, vamos a ir resolviendo algebraicamente. Planteamos el sistema, acá tenemos el planteo del sistema, o sea, la intersección entre las dos curvas, y lo primero que voy a hacer es despejar por ahí x cuadrado de la segunda. Es una estrategia, podría ser otra, pero bueno, yo elegí eso, ¿no? Despejé x cuadrado de la segunda ecuación y reemplacé esa expresión en la primera ecuación. Quedándome en la primera ecuación una ecuación cuadrática en una variable que es la y. Entonces cuando resuelvo esa ecuación, me queda que la y vale 0 o la y vale -4. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar el 0 en la ecuación de abajo y el -4 en la ecuación de abajo para ver qué valores de x puedo obtener. Si reemplazo la y igual a 0, acá abajo me va a quedar la ecuación x al cuadrado igual a 1, por lo tanto voy a tener dos soluciones, x igual a 1 y x igual a -1. En cambio, si reemplazo y igual a -4, acá abajo, voy a tener un absurdo, es decir, una ecuación que no tiene sentido, no tiene solución. Por lo tanto, me va a quedar para y igual a 0 dos posibles valores de x. Entonces, ese caminito que recorrimos con transformando el sistema, donde originalmente era una elipse de una parábola y por último quedó una recta horizontal, que es el eje X, con dos rectas verticales, me dan como una intersección, que son dos puntos, el punto -1, 0 y el punto 1, 0. Vamos a graficar la situación. Podemos empezar por la elipse. La elipse tiene centro 0, 0. La longitud horizontal dijimos que es 1. Ahí encontramos dos vértices de la elipse. Y después, haciendo dos unidades hacia arriba y hacia abajo, obtenemos los otros dos vértices y trazamos la elipse. Luego, la parábola tiene vértice en 0, -1 y es cóncava hacia arriba. Por supuesto que estos dos puntos verifican ambas ecuaciones, lo podemos chequear, ¿no? Entonces podemos evidenciar justamente que la elipse y la parábola pasan por esos puntos. Entonces esta sería la representación gráfica del sistema. Bueno, por último, ¿cuántas intersecciones pueden tener dos curvas planas? En el caso de las curvas principales que ya estudiamos, o sea, las rectas, las circunferencias, las elipses, las parábolas y las hipérbolas, si armamos sistemas entre ellos, puede haber hasta 4 puntos de intersección o ninguna intersección. También podría haber infinitas intersecciones, ¿no? Eso va a depender de si tenemos un sistema que tenga dos rectas coincidentes, o dos circunferencias coincidentes, o dos elipsis, digamos, coincidentes, pero en definitiva, si queremos ver los casos de intersección finita, podemos tener hasta 4 puntos de intersección. Ya vimos dos casos, que es un punto de intersección y el otro caso que era de 2 puntos de intersección. Entonces vamos a completar la idea de los casos de intersección con algunos ejemplos gráficos de las curvas que ya estudiamos. Por ejemplo, en el primer caso, este es un caso de ninguna intersección. O sea, no hay intersección entre las dos curvas. Es una recta que es exterior a la elipse. Entonces, cuando planteemos el sistema y hagamos la sustitución, seguramente vamos a llegar a una ecuación
que nos va a dar un absurdo. Por lo tanto, si el sistema no tiene solución, las curvas no tienen una intersección. En el caso de 3 puntos de intersección, por ejemplo, podríamos tener una hipérbola, como esta que está acá a la verde, y una parábola, como esta que está acá. Ahí se evidencia que hay 3 puntos de intersección. Y como caso de 4 puntos, podría ser el caso de una circunferencia en esta posición y una hipérbola en esta posición. Ahí se evidencian los 4 puntos de intersección. Bueno, hasta acá finalizamos con el estudio de las curvas planas.